en donde se llega a despotricar, a hablar insensateces, a presentar ideas falsas que no están sustanciadas en datos estadísticos, en precedentes históricos. Nosotros no hacemos eso, nosotros somos profesionales y les damos una opinión científica. Es lo que hace la ciencia, evalúa todos los datos. Sin apasionamientos ideológicos o de cualquier tipo, sin abrazar ninguna causa. Simplemente se mira los datos y se ve hacia dónde agarran, qué tendencia agarran y a donde ahí apunte, ese es el camino que se sigue, ese es el camino de la ciencia, ese es el camino que produjo los helicópteros y los aviones y las naves espaciales y todos los milagros de este planeta. No la ideología barata y la sofistería vulgar que escupen los políticos latinoamericanos de derecha y de izquierda. Miren, estábamos hablando de la situación en otros países latinoamericanos y es desastrosa. Aquí en Honduras tenemos una crisis pero masiva. Aquí nunca ha cogido fuerza esos movimientos de guerrilla o de movimientos de derecha, de estar asesinando gente en gran escala a buena hora, pero eso se puede desencadenar en cualquier momento. Ya ha pasado que países que pasaron por un buen trecho en donde no hubo violencia de tipo, después se desató. El punto es que en este momento, Honduras lo que sí tenemos en gran escala, batiendo récord casi del más alto nivel a nivel mundial, es tasas de homicidio. Y en el 2010 se agravaron, aumentaron masivamente y la pregunta es ¿por qué? No se supone que este nuevo gobierno estaba concentrando en eso, no acusaban al gobierno anterior de estar demasiado concentrado en estar tratando de eternizarse en el poder o instaurar un socialismo del siglo XXI, por el cual descuidaba completamente el crimen, pero resulta que en el 2010 aumentó el total de homicidios y la tasa de homicidios también aumentó. Y entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, podría ser tal vez porque en lugar de estar tratando de resolver los problemas de crimen, que solo se pueden resolver generando rápido crecimiento económico, no están haciendo eso porque están demasiado ocupados haciendo campaña electoral. Podría ser también que sea por variables exógenas, o sea, por fuerzas que vienen del exterior, como decir que allá una gran cantidad de narcotraficantes mexicanos se han venido aquí a Centroamérica porque se sienten acosados por el ejército mexicano y por la Policía Federal Mexicana. Pudiese que también sea cierto eso, pero lo que sí sabemos, es lo que siempre funciona en todos los países del mundo, es que si hay rápido crecimiento económico, entonces se van a generar una gigantesca cantidad de empleos, los salarios van a aumentar y el crimen siempre disminuye. Ustedes no encuentran un tan solo país en el mundo, uno tan solo, poco importa en cualquier rincón del mundo que se encuentre, poco importa la cultura que tenga altos niveles de criminalidad, ni uno tan solo. Que hacia Europa Occidental, todos tienen niveles de criminalidad bajísimos. Honduras tiene 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todos los países de Europa Occidental, así ya sea los escandinavos, que son los que están mejores, o ya sea los que están peores, como Portugal, Grecia, España, Italia, etc. La tasa de homicidio anda por debajo de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí la tenemos en 60. Los Estados Unidos, que la tiene la más alta de todos los países desarrollados, la tiene a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Canadá, 2. Australia, Nueva Zelanda, tienen 2, 1 homicidios por cada 100.000 habitantes. El otro rincón del mundo, completamente alejado de Norteamérica, de Europa, pero allá tuvieron rápido crecimiento económico, tuvieron gobernantes preparados, tuvieron gobernantes que no llegaron a dilapidar el erario público y el tesoro nacional, y el resultado final es una situación de bienestar para todos, paz, tranquilidad, no hay guerra civil, no hay narcotráfico, no hay crimen del común y corriente, no hay nada. La gente puede vivir no solo con salarios 10, 20 veces más altos que los de Honduras, sino que tranquilos, sin preocuparse que los van a degollar, que los van a asaltar, que los van a violar, que los van a hacer cosas terribles simplemente cada vez que salen o incluso si están dentro de su propia vivienda. Entonces, mostramos la próxima foto que teníamos ahí
Y ahí miramos Bermudas, un país, el país más profesionalmente gobernado en todo el continente americano. Y resulta que es 2 veces más rico que los Estados Unidos. Allá, ahí no hay democracia, ahí se ponen tecnócratas, ahí se ponen gente extremadamente preparada y no se da ningún puesto, ningún puesto. De ningún tipo, ni de ministro, ni nada, a los amigotes, a los que han bebido y consumido otras sustancias ilegales con ellos, los que han mujeriado con ellos, a los que han sido compañeros de parranda. No, ahí se dan todos los puestos en función de competencia. Y que una élite insignificante en recursos naturales es 2 veces más rica que los Estados Unidos, mucho más rica que Canadá. En países donde sí llegan gente, primeros ministros y presidentes más honestos y más competentes, más estudiados que los latinoamericanos, pero aún así muy inferiores en cuanto a capacidades mentales, en cuanto a títulos universitarios, que los de Bermuda. Y ahí está Estados Unidos y Canadá nadando en recursos naturales. Bermuda no tiene, pero son más ricos que esos dos, no digamos que Latinoamérica. Y ahí, cruzando solo unas cuantas millas de mar, está Cuba, en manos de la izquierda desde hace 50 años, un desastre donde no hay ni siquiera papel higiénico, carne, harina, huevo, leche, nunca hay nada. Hay que hacer una cola que uno se toma como 2 horas para que le den un huevito, un medio litro de leche. Es todo lo que hay por hoy, le dice el tipo ahí de la empresa estatal. Y al lado, Haití. Un país que, bueno, ahí es difícil decir quién lo ha gobernado, la derecha y la izquierda. Ahí ha sido caos constante, porque es a cual más ignorante, a cual más inepto, el país más pobre de todo el continente americano. Un país que Honduras puede decir que es desarrollado comparado a la pobreza extrema en la que viven los haitianos. Ven la correlación entre inteligencia, entre potencia mental y desarrollo económico, entre brillantez intelectual y progreso para todos, riqueza para todos, bienestar para todos. Avancemos. Este es el hombre que dice que vale la pena que él se muera en el poder, porque, hombre, ¿quién podría igualar a alguien que 50 años después de haber comenzado ese país a gobernarlo de una manera total y absoluta, sin compartir el poder con absolutamente nadie más, y aún así está en la categoría de país del tercer mundo? Regresamos al estudio. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ir al segmento final de este programa para que terminemos de demostrar que lo que los hondureños tienen que hacer es jamás seguir los mandatos, los dictámenes, las ideas, las consignas de la izquierda o la derecha. Son ignorantes, son incompetentes, son ineptos, son tontos, son estúpidos. Esta gente no hay que seguirla, ni siquiera un simple paso, mucho menos, como usualmente dicen muchos, hasta la victoria final, muerte o socialismo, o muerte o capitalismo, o alguna tontería de eso. No se ven que ya regresamos en cortos minutos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos analizando el caso de Latinoamérica, lo mucho que sufre esta región desde siempre. Desde siempre, los españoles por 300 años lo gobernaron en el nepotismo absoluto, un rey ignorante, nombrando parientes y todo tipo de gente, amigos, para que fueran los gobernadores de las diferentes provincias de Latinoamérica, pobreza absoluta para todo el mundo. Después la independencia trajo gente un poquito más inteligente y la tasa de crecimiento se aceleró. La pobreza disminuyó, pero solo un poquito. Los países que más abrazaron la causa del profesionalismo, como Argentina y Uruguay a mediados del siglo XIX, esos comenzaron a tener crecimiento incluso similar al que estaban teniendo países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Bélgica, como Holanda, como Suecia, igualando al punto que para el año 1900 Argentina y Uruguay eran países ricos, eran países que se medían de tú a tú, del mismo nivel de desarrollo económico con Francia, con Inglaterra, con Alemania, con Canadá.
y un poquito detrás de los Estados Unidos, pero eran un país rico. Pero es una inmigración gigantesca de allá de Italia. Hoy día como 50% de la población argentina es de herencia italiana. Porque estaban mejor. Llegó noticia a Italia que las condiciones de vida eran mejores en Argentina que en Italia y se dejó venir una gran cantidad de gente, de inmigrantes. El punto es que es la profesionalidad, la potencia mental, lo que ha producido todos los progresos de la humanidad, todos, sin excepción. Sin excepción, los políticos, los ideólogos jamás han hecho ningún descubrimiento. Nada, absolutamente nada. Todas las cosas que la gente se vuelve loco. Por ejemplo, esos celulares, esos smartphones, esos nuevos teléfonos que ya casi hasta le hacen masaje a uno. Esos celulares, el último grito de la tecnología, esos fueron los científicos los que lo hicieron. Al igual que los primeros celulares, al igual que el primer teléfono allá a mediados del siglo XIX. Graham Bell, un brillante científico estadounidense. Entonces miramos que todos estos progresos, y a nivel político, ya sea a nivel de física, química, biología, así como a nivel de progreso social, económico de las naciones, depende de la potencia mental del gobernante que está a la cabeza del Estado. Pero mostremos la foto que teníamos, que seguía a continuación de la que teníamos en ese momento. Este es el padre, este se llama Adam Smith, este es el padre del capitalismo. Este era un hombre brillante para su época. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. En 1776 publicó un libro que se llama La riqueza de las naciones y hoy día considerado todavía glorificado, vanagloriado por los ideólogos del neoliberalismo como el hombre más inteligente de todos los mundos. Cuando, como decía hoy correctamente el cardenal de Honduras, la persona más autorizada en hablar de materia religiosa en este país, él decía, me pueden contar lo que me cuenten los economistas, podrán sanear las finanzas del Estado, pero la pobreza ahí está y a veces se agrava. Correcto, porque la tasa de crecimiento usualmente se aplican las políticas que este hombre recomendó y la tasa de crecimiento se desacelera o se queda igual de baja como estaba antes. Y por consiguiente, como les repetimos, un país como los latinoamericanos necesita una tasa de crecimiento de un mínimo de 8% anual. Y las doctrinas de este hombre no lo han generado. Por ejemplo, los Estados Unidos, la mayoría, los periodos en que obtuvo sus mejores tasas de crecimiento económico fue cuando, regresemos al estudio, cuando estaba violando flagrantemente los principios del libre mercado, de libre comercio, de no crear empresas estatales, etc. Obtuvo su mejor resultado en el momento en que estaba violando flagrantemente los principios fundamentales de las tesis de Adam Smith. Pero miremos a la izquierda, mostremos la foto de Karl Marx, del hombre de esa barba desgreñadas, un alemán es gente muy inteligente. Este hombre era muy inteligente para su época, brillante. Se le ocurrió que el capitalismo era un desastre, y lo es, pero lo que Marx nunca entendió es que era un desastre las condiciones de vida de los obreros que él presenció a mediados del siglo XIX, porque la tasa de crecimiento en esos países, Alemania, su país natal, Francia, Inglaterra, países que él visitó bastante, porque la tasa de crecimiento era demasiado lento. Es cierto, porque el sistema capitalista no propicia el rápido crecimiento económico, pero ocasionalmente hay chispazos de rápido crecimiento dentro del capitalismo, y es por eso que varios países se han hecho ricos, han salido de la pobreza, como los de Europa Occidental, los de Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, etc. Marx nunca logró entender que lo único que importa para el progreso de una nación es el rápido crecimiento económico. Él creía que lo fundamental es la redistribución. Error craso, capital, gravísimo. Y por eso es que desde 1969, regresemos al estudio, desde 1969 que han estado adjudicando la Sociedad Nobel allá en Noruega y Suecia, un premio Nobel en economía, nunca se lo han dado a ningún economista de izquierda que abogue, que pregone, que preconice una doctrina de izquierda, porque
Esta doctrina no logra ni siquiera diagnosticar, identificar, poner el dedo ahí donde corresponde en el crecimiento económico. Las doctrinas de derecha logran identificar eso. Lo que ellos no logran hacer es definir, determinar qué es lo que causa el crecimiento económico. Hace unos días estuvo un profesor de la Universidad de Stanford, Paul Romer, en donde se llega a despotricar, a hablar insensateces, a presentar ideas falsas que no están sustanciadas en datos estadísticos, en precedentes históricos. Nosotros no hacemos eso, nosotros somos profesionales y les damos una opinión científica. Es lo que hace la ciencia, evalúa todos los datos. Sin apasionamientos ideológicos o de cualquier tipo, sin abrazar ninguna causa. Simplemente se mira los datos y se ve hacia dónde agarran, qué tendencia agarran, y a donde ahí apunte, ese es el camino que se sigue, ese es el camino de la ciencia, ese es el camino que produjo los helicópteros y los aviones y las naves espaciales y todos los milagros de este planeta. No la ideología barata y la sofistería vulgar que escupen los políticos latinoamericanos de derecha y de izquierda. Miren, estábamos hablando de la situación en otros países latinoamericanos y es desastrosa. Aquí en Honduras tenemos una crisis pero masiva. Aquí nunca ha cogido fuerza esos movimientos de guerrilla o de movimientos de derecha, de estar asesinando gente en gran escala a buena hora, pero eso se puede desencadenar en cualquier momento. Ya ha pasado que países que pasaron por un buen trecho en donde no hubo violencia de tipo, después se desató. El punto es que en este momento, Honduras, lo que sí tenemos en gran escala, batiendo récord casi del más alto nivel a nivel mundial, es tasas de homicidio. Y en el 2010 se agravaron, aumentaron masivamente y la pregunta es ¿por qué? No se supone que este nuevo gobierno estaba concentrando en eso, no acusaban al gobierno anterior de estar demasiado concentrado en estar tratando de eternizarse en el poder o instaurar un socialismo del siglo XXI, por el cual descuidaba completamente el crimen, pero resulta que en el 2010 aumentó el total de homicidios y la tasa de homicidios también aumentó. Y entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, podría ser tal vez porque en lugar de estar tratando de resolver los problemas de crimen, que solo se pueden resolver generando rápido crecimiento económico, no están haciendo eso porque están demasiado ocupados haciendo campaña electoral. Podría ser también que sea por variables exógenas, o sea, por fuerzas que vienen del exterior, como decir que allá una gran cantidad de narcotraficantes mexicanos se han venido aquí a Centroamérica porque se sienten acosados por el ejército.